Está en manos de la Cámara de Diputados una iniciativa en materia administrativa que ha provocado preocupación en el ámbito empresarial porque, entre otras cosas, daría al Estado la posibilidad de anular unilateralmente contratos y concesiones, además de que limitaría las obligaciones del gobierno para el pago de indemnizaciones en caso de incumplimiento y abre la puerta incluso a expropiaciones. Lo digo de manera muy general a partir de las preocupaciones que hemos escuchado para abrir la conversación con nuestro invitado de esta noche, el abogado Jorge Gagiola, socio del despacho Gagiola Calvo y profesor y exrector de la Escuela Libre de Derecho. Jorge, gracias por estar aquí. Un placer, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Oye, para ir por partes, ¿qué leyes propone reformar el presidente López Obrador y cuáles consideras que son las intenciones de esta reforma? Son dos iniciativas básicamente de las que estamos hablando. Una gira alrededor de la ley minera y la extracción de metales en nuestro país, y la otra modifica 23 leyes que nosotros llamamos administrativas, tienen que ver con el funcionamiento del poder ejecutivo. No valdría la pena mencionarlas una por una, más bien ver qué es lo que tienen en común. Según la exposición de motivos, lo que pretende el presidente con esta iniciativa es cambiar el modelo de la relación entre el gobierno y la economía. La exposición de motivos dice, tenemos que transitar de un modelo de nueva gerencia política, que según la exposición de motivos es como un libre mercado, que el mercado se autorregule, para transitar a una administración pública progresista, con dos características fundamentales. El Estado tiene mayor intervención en la regulación y, destacadamente, el Estado tiene mayor participación como competidor económico, como agente económico dentro del sistema. Creo que la descripción, el enfoque no es del todo correcto porque no estamos viviendo una economía de libre mercado. Lo que vive México y lo que está previsto en la Constitución es un sistema de Estado regulador. O sea, el Estado, en principio, salvo las excepciones que conocemos, Pemex, CFE y algunas otras, no es un participante en la economía ni es el dueño de las empresas, sino que es un regulador. Aquí lo que tenemos es más participación del Estado como agente económico y una regulación, tú lo has dicho, Guillermo, enormemente discrecional, que pone en un alto grado de incertidumbre todas las inversiones del país que tienen que ver con autorizaciones o concesiones o contratos con el gobierno. Es verdad lo que decías. Una de las primeras características que habría que destacar tiene que ver con las concesiones de minas. La exploración y la extracción en minería tiene que ver con proyectos de muy larga duración, de enormes inversiones y que tienen concesiones por regla general de 50 años según la ley actual. Lo que se pretende en esta iniciativa presidencial que está en la Cámara de Diputados es reducir las concesiones mineras de 50 a 15 años. Eso quiere decir que no habría tiempo suficiente para llevar a cabo la exploración, ver si hay metales, luego llevar a cabo todos los estudios de impacto, todos los trabajos y llevar a cabo la extracción. Al mismo tiempo lo que hace, esto inhibe enormemente la inversión privada, al mismo tiempo lo que hace es dar todas las facilidades de exploración y extracción para entidades públicas, donde las concesiones, se llaman asignaciones en este caso, no son por 15 años, según esta iniciativa, sino son por tiempo indefinido. Y con facilidades administrativas, no tienen que hacer los trámites, todos los trámites de impacto ambiental y todos los trámites de estudios sociales, sino que los pueden hacer paralelamente a los trabajos. Eso quiere decir un alejamiento, una virtual expulsión del sector privado en nuevos proyectos mineros y una intervención estatal que no es conveniente para nuestro país y que no es acorde al modelo constitucional. Entonces, este es el primer tema, ley minera. Ley minera. Hablemos del otro conjunto de las 23 leyes que otra de las iniciativas propone modificar. Y lo que estás diciendo, solo hago ese apunte, Jorge Gagiola, explica muy claramente por qué están preocupados los empresarios y por qué están en grave riesgo las inversiones en el país. Por supuesto que sí, y en muy mal momento, porque por supuesto tenemos una deuda social enorme, al mismo tiempo que la gran oportunidad de echar
andar a gran velocidad la economía de nuestro país gracias a la relocalización de inversiones, conocida como nearshoring últimamente. Entonces, cuando más podríamos atraer inversiones, que lo que hay que darles es una mezcla de certidumbre jurídica, que aquí se está reduciendo dramáticamente, y regulación, porque no queremos las inversiones para que vengan a dañar a nuestro país o a no tener un buen impacto social. Para eso está la regulación. Pero la regulación no tiene que inhibir la inversión, sino más bien tiene que acotarla, que dirigirla. Es el concepto de rectoría económica previsto en la Constitución, que no hace al Estado un inhibidor ni un competidor, sino un regulador. Incluso la Constitución habla de que el Estado tiene que ser un promotor de las inversiones a través de la mejora regulatoria, es decir, que los objetivos de la regulación pública sean eficientes, que se modernicen, que se automaticen y que no signifiquen costos más altos y riesgos mayores para la inversión. Cuando hablamos de inversión también hablamos de crédito. Necesitas para una inversión grande una carretera, poner en órbita un satélite, poner un hospital. ¿Quién te va a prestar? Exactamente. Necesitas una gran cantidad de inversión, necesitas llamar inversionistas y necesitas créditos. Y los créditos se garantizan con estas concesiones, autorizaciones y contratos. Si se pueden revocar en cualquier momento por las causas previstas en esta iniciativa, que no son incumplimiento ni necesariamente causas extraordinarias, sino pueden tener que ver con haber recuperado la inversión, por ejemplo, o considerar el Estado, el gobierno, que hay una causa de interés general o de interés social o de protección de derechos humanos, que son conceptos, por supuesto, muy loables, pero de significado indeterminado. Se convierte en algo absolutamente discrecional. Discrecional. Eso lo define. Entonces tú tienes una concesión, inviertes millones, te prestan millones y la puedes perder por una causa impredecible prácticamente en cualquier momento. Hablemos, independientemente de lo que nos has descrito, Jorge Gagiola, hablemos de riesgos y consecuencias. Si estas leyes pasan, si estas iniciativas pasan en la Cámara de Diputados, como son reformas a leyes, de esas que se llaman leyes secundarias, sí, requieren solo una mayoría simple, lo cual quiere decir que Morena, el Verde, el Partido del Trabajo, es decir, Morena y sus aliados podrían sacarlas en votación en las dos cámaras del Congreso, es decir, tanto en diputados como en senadores. Por eso hablemos de riesgos y consecuencias si estas leyes llegan a aprobarse y entran en vigor. Permíteme, Guillermo, dar un paso atrás. Antes de que se aprueben y entren en vigor, se tienen que discutir en las cámaras. Y el presidente de la República, viendo las reacciones que se han publicado por sectores empresariales, ha solicitado a la Cámara de Diputados que dialogue con el sector empresarial. Yo creo que esto da tiempo para que no suceda como la reforma eléctrica, que pasó en 5 minutos. Porque hacia allá iríamos, ¿no? Pero la señal que tiene el país es que va a haber receptividad, va a haber diálogo, y si lo hay, que yo quiero que lo haya, confío en que lo haya, tienen que haber cambios muy radicales en lo que se propone. En la iniciativa. Si se aprobara en sus términos, que esa es la pregunta que haces, pasarían varias cosas. Estamos en el terreno de la suposición y ojalá ahí se quede y que este diálogo fructifique por todo lo que has señalado. Pero a ver, pongámonos en ese escenario. Pongámonos en ese escenario. Lo primero que sucedería, desde mi punto de vista, es que habrían una gran cantidad de acciones legales, como sucedió con la reforma energética, que dio lugar a suspensiones muy robustas por parte del Poder Judicial, una mayor tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que no es lo ideal en un país y no lo queremos para el nuestro, y no puedo omitir, aunque no es el motivo de nuestra conversación, que hoy el Poder Judicial mexicano, la Suprema Corte, ha demostrado que hay un Poder Judicial en México. Cuando un rasgo de colapso democrático es la pérdida de independencia del Poder Judicial. Y el día de hoy el Poder Judicial nos demostró independencia. Entonces, primera consecuencia, muchos litigios a nivel nacional. Pueden haber muchos litigios a nivel internacional porque, aunque estas reformas tratan de incidir sobre el régimen internacional de las inversiones, no lo va a lograr, porque el régimen internacional depende de los tratados, no depende de las leyes internas. Pero sí quiere meterse hasta ahí. Por ejemplo, con reformas a la ley de expropiación, según las cuales los tratados internacionales no regirían las expropiaciones en México, que es algo que sería improcedente. ¿Qué pasaría después?
Considero, me siento prácticamente convencido de que las razones para invertir en México disminuyen muy importantemente. Y entonces, ¿quiénes van a invertir en México? Van a invertir los que estén dispuestos a tomar más riesgos y, por tanto, a repercutir precios más altos a la sociedad. Y si me dejas ponerme en términos pues más simples, van a querer invertir en México gentes que sepan que tienen una buena relación con el gobierno federal, porque van las inversiones grandes a estar en manos de las decisiones de los gobiernos. Es el sentido contrario hacia donde debemos construir. Debemos construir un Estado regulador capaz, moderno, donde todos los que trámites... Que luego proteja los intereses de México y de los mexicanos. Que los proteja absolutamente. Pero sin llegar a ese extremo. Pero dando certidumbre. El que cumple las reglas y demuestra que las cumple debe estar tranquilo de que su inversión es segura y que no va a terminar antes de tiempo en un momento imprevisible. Déjame agregar algo que es más importante. El diseño de cómo hacer para que el Estado se convierta en un empresario y compita con los empresarios, no solamente en las áreas estratégicas que la Constitución le reserva al Estado, por ejemplo, extracción de hidrocarburos y transmisión de electricidad, sino en todas las áreas económicas. Lo primero es que las empresas públicas no tienen que entrar a licitaciones, no tienen que cumplir antes de las obras con todos los requisitos necesarios para acreditar sus impactos ambientales, sanitarios, sociales, pueden empezar al mismo tiempo. Se permite una reagrupación de empresas paraestatales. Ahorita la ley lo que dice es que las empresas paraestatales deben de coordinarse por la Secretaría de la actividad correspondiente, o sea, comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones, por ejemplo, turismo en la Secretaría de Turismo. Lo que dice esta reforma es que se pueden agrupar en función del interés general o del interés público. Eso quiere decir que áreas de comunicaciones se pueden asignar a otra secretaría y uno no tiene ganas de pensar mal, pero pudiera ser la Defensa Nacional. Entonces, porque hay que ver las cosas en su contexto. No hay ningún rastro que nos permita pensar que esta iniciativa va para allá, aunque sí menciona que esta reagrupación se puede relacionar con aspectos de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir? Pues habría que verlo. Solo para terminar un cuadro general de la reforma, si me permites, Guillermo, también hay un capítulo, bueno, son 23 leyes, las tocan en distintos aspectos, pero hay también reformas en lo que respecta al programa de austeridad. Las leyes impulsadas por este gobierno que redujeron los sueldos del sector público y que prohibieron que los ex funcionarios públicos ingresaran al sector privado en un plazo de 10 años, fueron anulados por la Suprema Corte en su momento. Entonces ahora se vuelven a introducir esas prohibiciones, se hace una mención muy específica a Poder Judicial, a organismos constitucionalmente autónomos como Banco de México, Comisión de Competencia Económica, y lo que hace es establecer los topes que ya habían sido fijados y están previstos en un artículo constitucional, el 127, y ordenar medidas específicas para que se reporten estos recortes de sueldo y este tema de tránsito del sector público al sector privado para darles efectividad. Entonces es un desafío, un criterio de la Corte donde seguramente estará viendo esto de nuevo. Pues lo estamos viendo de una manera muy general porque es muy abundante la información que se tiene sobre el tema. Pero a mí me parece que lo que nos explica el abogado Jorge Gagiola nos permite entender cuáles podrían ser las consecuencias si llegáramos al caso de que toda esta serie de reformas contenidas en las dos iniciativas que el presidente envió el 28 de marzo a la Cámara de Diputados se llegaran a aprobar en los términos en los que las envió el presidente. Quedémonos con la nota que apunta el abogado Gagiola en el sentido de que lo deseable es el diálogo, de que lo deseable es que esto que refirió el presidente ocurra y que los diputados, antes de discutir estas reformas legales, en efecto escuchen al sector empresarial, a expertos como tú en estas materias, abogados que llevan y defienden los intereses de las empresas, para no llegar a una situación que sería muy grave en materia económica para México y en materia de inversión, independientemente de que, subrayo también algo que decías, generaría aún más fricciones entre esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy mostró que tiene vigor para defender la independencia y la autonomía del Poder Judicial, y la Presidencia de la República en el último tramo del gobierno de López Obrador, que suele ser el momento en que los presidentes tienen menos fortaleza ante la aparición de candidaturas, etcétera. Digo esto para redondear esta serie de conceptos que nos dejas, Jorge. Te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar. El tema es muy abundante, pero yo creo que la forma en que nos lo has explicado le permite a nuestro público entender los alcances, riesgos y consecuencias que podrían tener estos cambios legales en caso de que en esos términos los aprobara el legislativo. Muchas gracias, Guillermo. Te aprecio mucho que hayas estado aquí y pues seguiremos en contacto. Te vamos a molestar si hay necesidad de ampliar la conversación. Será un gusto, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.